Me imagino que andas buscando un teléfono que vaya fluido en el Call of Duty Mobile y que también tenga la posibilidad de tener sensor giroscopio y no invertir tanto. Ay, por cierto, en el PUBG Mobile va a ir como de maravilla. Vas a llegar a la recta final. Y esto solo te lo puede ofrecer el Cubot X100, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Viene en versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete por favor, es gratis. Mira, aquí ya tenemos nuestro dispositivo. Esta versión viene con un case protector totalmente transparente. Le quitamos este primer sticker porque juntos vamos conociendo todas sus características y especificaciones. Mira cómo luce. Le quitamos este segundo sticker. Ahora dime en la zona de los comentarios, ¿cuál sería tu color favorito? El mío es el dorado y algo que me gusta es que tiene una mini pantalla en la parte trasera. Ahora sí, conozcamos su diseño. La parte trasera, su construcción es de plástico, al igual que todo su chasis es de plástico. Tiene un grosor de tan solo 8.9 milímetros, un peso de 207 gramos, más o menos 7.30 onzas. Tiene doble altavoz, sonido estéreo. Este botón es para accesos directos. Me gusta también ese módulo de cámara que se parece a un Nubia Z60S Ultra. Luego por acá también tenemos su primer cámara que me gusta, luego su módulo que no sobresale tanto, tenemos triple cámara y ahora vamos conociendo esto. Mira, aquí podemos agregar varios fondos de pantalla incluyendo una fotografía. Luego también tenemos como por ejemplo abrir la cámara, sí, tal como lo escuchas, tanto como en cámara trasera y delantera. Lo que sí no podemos es grabar videos, no lo podemos hacer, quizás en una futura actualización. Sí da para hacerlo. Luego también tenemos brújula digital, el reproductor de música, tenemos nivel de batería, las notificaciones y eso ha sido todo. Ahora conozcamos su bandeja. Es doble libre de fábrica, pero sin ampliación de micro SD, así que con ese almacenamiento es suficiente. Luego aquí nos encontramos con su herramienta para sacar la bandeja SIM, manuales de información y algo que no debe de faltar es un vidrio templado, así lo proteges muy bien. Luego también tenemos su cargador que es de 33 watts para alimentar esa batería potente 5100 mAh más su cable USB tipo C. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos un panel totalmente plano IPS LCD de 6.88 pulgadas, bisel un poco grande en la parte de abajo, en los laterales sí está pequeño, al igual que el de arriba, pero con un notch tipo gota en pleno 2025. Eso sí, tenemos una pantalla resolución HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco y con un brillo bastante bueno para incluso mirarlo en bajo la luz del sol. También tenemos en YouTube la posibilidad de ver videos hasta en 2K a 60 frames por segundo, nada mal, así se ve una buena interpretación de colores para ver películas, videojuegos, novelas o streaming favorito. La verdad que se ve muy bien. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital y funciona rápidamente. El segundo es mediante la cámara selfie y de igual forma funciona rápidamente en condiciones de poca iluminación. Tenemos Android 15 a bordo. Cubot nos ofrece un sistema operativo bastante limpio. Ahora conozcamos de una vez qué hace su pantalla trasera. Tenemos, por ejemplo, el cambio de esferas. Tú puedes seleccionar cualquier tipo de esfera o agregar una fotografía, ya sabes. Luego también tenemos aquí el tiempo de iluminación. Yo lo dejé en nivel 1, pero si lo cambio al nivel 8 es más bajo. Luego también podemos poner un temporizador. Ojo, ponle un poco de menos tiempo porque si lo dejas puesto demasiado tiempo, el nivel de batería se va a consumir. Entonces aquí podemos seleccionar otras acciones y dentro de ellas hacer doble clic para despertar esa pequeña pantalla, seleccionar alguna aplicación para notificaciones. Luego también podemos elegir YouTube Music para la música o puedes elegir cualquier tipo de aplicación. Tenemos también como nos da aquí un tutorial de cómo es que funciona, la interfaz. Luego, aquí vamos a ver qué más tenemos en configuraciones. Casi nada, gente. Es un software bastante limpio. Y tenemos también aquí un como contador de pasos cuando estés haciendo ejercicio o simplemente haciendo cualquier tipo de deporte.
Tenemos un Dimensity 7025 con una GPU bastante buena. Este procesador es un poco más potente que el Helio G100, gente. Ya te voy a demostrar. 5100 mAh de batería. Mira, ¿por qué te digo más potente? Porque aquí se desbloquea más los cuadros por segundo. Eso está bien, gente. Y en el PUBG Mobile ni se diga. Aquí va a ir fluido de manera excelente. Y ojo, tiene sensor de giroscopio y funciona perfectamente. Ahora te doy una pequeña mini prueba para que veas cómo es que realmente funciona. Para que digas, bueno, Eufrasio no lo probó. Sí, lo probamos. Y por cierto, te invito a que le des un poderoso like, porque más adelante le haremos un test de rendimiento. Mira, tenemos un sensor giroscopio totalmente funcional, hace caso a cualquier tipo de movimiento que tú le des, va fluido, bastante bueno. Yo jugué 2 partidas y por el momento me fascinó el rendimiento en el Call of Duty Mobile. Ese sensor giroscopio le da un plus, gente, aunque yo no estoy acostumbrado a utilizarlo, pero hay quienes que son unos reyes utilizando el sensor giroscopio, especialmente para el Franco. Dígame si no. Y por cierto, el precio no es tanto. Cubo te está haciendo bien las cosas, al igual como el P90, pero este es un poco más potente, como digo, al Helio G100, el legendario. Me atrevo a decir que al Helio G200 también. Esto está bien, gente. En el PUBG Mobile, hombre, aquí sí me fascinó, me encanta jugar en los dispositivos y probarlos. Mira, ya no tenía nada de municiones y le dije al bebé, oye, tranquilo, aquí estás con el Rambo Petenero 502, ya sabes que nos ponemos ricos y sabrosos y que llegamos a la final, claro, y aniquilando a varios. Ahora sí, vamos conociendo si tiene NFC, sí, para realizar nuestros pagos. Luego también tenemos aquí que más transmisión a una Smart TV. Acciona esto porque si no, no te salen aquí si está activo o no. Luego me pregunto es que no funciona. También tenemos Chromebook, QuickShare, Android Auto. ¡Wow! Este Cubot sí que está potente, gente. Luego tenemos el Smart Key. Estos son, por ejemplo, accesos directos para que le digas prácticamente, bueno, voy a seleccionar, pues abrir la cámara, abrir la linterna, abrir alguna aplicación, manteniendo solo un toque. Tenemos doble toque también y lo mismo, y manteniendo pulsado también podemos realizar alguna acción o abrir alguna aplicación. Luego también tenemos en aplicaciones dobles, es decir, podemos tener doble Facebook, doble Instagram, y también tenemos aquí expansión de memoria. Como ya trae 8 más 8, no, es demasiado, gente, déjalo así por favor. También tenemos soporte de doble usuario, uno para el trabajo y otro para el hogar. Y también tenemos doble altavoz. Ojo, gente, ojo. Cuando des aquí, solamente dale modo Hi-Fi. No seleccionas esto de subir V-Lows porque no va a sonar el otro altavoz de arriba. No sé por qué, pero no funciona. Sinceramente el sonido está potentísimo, pero no selecciona esa parte que te dije. Sí tiene sensor de proximidad físicamente y además tiene el soporte para ejecutar doble aplicación al mismo tiempo, esto es multitarea. Para los amantes a las fotografías tenemos triple sensor en la parte trasera. El principal es de 64 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF. El segundo es de 5 megapíxeles ultra angular y el tercero es de 2 megapíxeles macro. Y también podemos utilizarlo con esta pequeña pantalla. Luego también tenemos cámara selfie para finalizar de 16 megapíxeles. Muy bien. Tenemos modo ultra angular, gente. Ahora sí. Luego también tenemos modo macro. Más o menos, gente. Da su mejor esfuerzo. Luego fotos grandes de 64 megapíxeles. Modo automático. Tiene inteligencia artificial. HDR automático. Y grabación de videos, pues va a ir así, gente. No más allá. Y la resolución está muy buena. Luego también tenemos así de este zoom, no va a ir tan más allá porque es un teléfono dedicado para jugar, gente. Esto sí nos va a ir perfectamente. Te cuento que aquí también tenemos la calidad de video en 2K.
Mientras que la cámara selfie también esta va a grabar a 1080 nada más. Sí. También tenemos Face Beauty, modo retrato, también tenemos modo, estos le llaman Portrait. Luego en más tenemos también QR, modo Pro, Timelapse, Face Beauty, panorámico y aquí tenemos para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos. Las fotos en su cámara trasera, modo normal, dejó mucho que desear, tanto como modo normal, modo retrato. A veces sacaba muy elevado el color y no me gustó. Luego también tenemos aquí fotos con autoenfoque muy bueno. Ahí sí me gustó bastante. Me encantó cómo hace el autoenfoque. Me hace un excelente trabajo, buenos colores. Creo que una futura actualización mejoraría fotos normales, modo retrato y también modo ultraangular, que por lo que ves se ponen totalmente oscuras. Le puedo hacer una edición, pero te estaría mintiendo, sinceramente. Luego la cámara, utilizando la mini pantalla en la parte trasera, fue decente, ahí sí fue mejor. Pero la que sí te doy 10 puntos es la cámara selfie. Muy buena, foto normal, modo retrato, incluso lo puse a contraluz, el resultado fue excelente. Luego, en cuanto a grabación de video, también me fue muy bien en cámara selfie. Definitivamente la cámara selfie sí está mejor trabajada que la cámara trasera. Son los primeros dispositivos que salen de Cubot con cámara ultraangular. Creo que va a mejorar con el tiempo, con una futura actualización. Sin embargo, la cámara selfie está muy bien trabajada, tanto como en fotos y grabación de video, que lo estás observando aquí mismo. Yo sé, lo puedo editar todas las fotos, pero te estaría mintiendo, compadre, ¿sí? Luego la grabación de video en cámara trasera también fue muy buena, con autoenfoque excelentísimo, me encantó. Solo hace falta arreglarse esas fotos, modo normal, modo retrato y quedaría muy bien. Entonces, mi gente, con todo esto que te he demostrado, te animas a probarlo. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala y nos vamos viendo en el test de rendimiento, que por cierto está muy potente, más potente que el poderosísimo Helio G100. Chao, chao, suscríbete, hasta la próxima. Adiós, ¿verdad que sí graba bien?